Europa viene teniendo algunos problemas con Hungría, no se ponen de acuerdo, todo eso, pero podría expulsar Hungría de la Unión Europea y eso sería el inicio del fin de la Unión Europea, porque bueno, se empieza a expulsar los países. Uno ya salió voluntariamente, que fue el Reino Unido, y el otro expulso así. Quizás con la situación actual, con la caída de la economía alemana, quizás podrían tener problemas. Vamos a ver qué dice acá el señor del viejo continente. ¿Quieres echar a Hungría de la Unión Europea? Enhorabuena, no eres el primero. De hecho, cada vez es más frecuente leer en redes sociales, e incluso aquí en mis propios comentarios de YouTube, si algún día la Unión Europea expulsará a Hungría. Y es que no es ninguna sorpresa que Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, lleva décadas siendo la figura más disruptiva dentro de la Unión. Es quien más choques ha tenido con la Comisión Europea y con la justicia de la UE, y además en los últimos tiempos se ha mostrado como la figura más prorrusa de la Unión Europea. Así, a pesar de que entre 2015 y 2022 el gobierno de Orbán ha contado con gobiernos aliados como el polaco de Morawiecki, el italiano de Meloni o el eslovaco de Robert Fico, por ejemplo, todo cambió a partir de febrero de 2022, cuando se produjo la invasión rusa de Ucrania a gran escala. Y es que, si bien los gobiernos que te he mencionado antes tienen en común que son euroescépticos, lo cierto es que en el caso de Polonia e Italia son claramente pro-ucranianos. Y en el caso de Robert Fico, el primer ministro eslovaco, a pesar de sus posturas prorrusas, se ha mantenido abierto a negociar para llegar a consensos en la Unión Europea. Sin embargo, Orbán ha sido inamovible en sus posturas y ha bloqueado decisiones y declaraciones en favor de Ucrania desde hace años, gracias a su poder de veto en el Consejo Europeo. Y es que en algunas cuestiones de la UE no se pueden tomar decisiones por mayoría absoluta, sino por unanimidad. Es decir, que los 27 jefes de Estado o de gobierno de la UE tienen que estar de acuerdo. Además, en el caso de Orbán, ya no es solo su postura prorrusa la que ha incomodado en la UE, sino también sus continuos ataques a la libertad de expresión en su país, siendo lo último más sonado la prohibición del Día del Orgullo y la autorización de tecnología de reconocimiento facial para identificar a los asistentes a cualquier evento de este tipo y multarles con hasta 500 euros. Es decir, ¿qué cosa, no? Bueno, eso no es muy europeo. Y que en Hungría la policía va a llevar a cabo una persecución de sus habitantes por motivos de ideología y orientación sexual. Y en todo esto Hungría está sola, o sea, esto no ocurre en ningún otro país de la UE. De hecho, los software de reconocimiento facial están prohibidos por la propia Unión Europea, por la Ley de Inteligencia Artificial de la UE. Y es precisamente para evitar que un gobierno pueda perseguir a su población en cada rincón público por su ideología, color de piel, orientación sexual o por cualquier otro motivo así. Y bueno, por todo esto, y viendo que Orbán no quiere salir de la Unión Europea, cada vez hay más gente que se cuestiona si la propia UE podría expulsar a Hungría. Así que hoy vamos a responder a esta pregunta y además te voy a contar qué está haciendo ya la Unión Europea para esquivar el veto de Orbán. Así que toma asiento y todo esto hoy en el viejo continente. Y por cierto, que sepas que ya te puedes hacer miembro del canal para apoyar económicamente este proyecto si quieres. Y a cambio recibirás una serie de ventajas como ya hacen varias personas y que va desde elegir futuros vídeos hasta verlos incluso. Bueno, voy a dejar el video de él acá en la descripción si quieres entrar a su canal a ser miembro, pero puedes hacerte miembro del canal acá también, mío, de Santiago Brazuca, y ver los videos por adelantado, todo eso es muy interesante. Antes que el resto, te dejo más información sobre esto en los comentarios y ahora sí, vamos con el vídeo. En la última década, en la Unión Europea, se han creado tantas tensiones entre algunos países y la propia UE que mucha gente acaba preguntándose si la Unión podría expulsar a un Estado miembro. Y este tema ha salido a flote cuando Grecia tuvo la movida del referéndum del Grexit, cuando los británicos suponían un palo en la rueda de la UE, o con Polonia y Hungría, cuando sus gobiernos han aprobado leyes que van en contra del derecho de la Unión Europea. Pero bueno, sin lugar a duda es con Hungría, concretamente con el gobierno de Viktor Orbán, con quien más se ha producido esta pregunta de si se puede echar a un país de la UE. Y la respuesta corta es que no se puede. Y es que en los tratados de la UE no existe ningún mecanismo para expulsar a un país, ni siquiera en el caso de que un gobierno se vuelva loco y se salte sistemáticamente las normas de la UE. Por tanto, entonces tendría que crear si quieres realmente expulsar. ¿Sería eso? La única manera que existe, en términos legales, para echar a un país de la UE es que el propio país, o sea, el gobierno, lo pida directamente, y sería a través del famoso artículo 50. Y digo famoso porque es el que utilizó el Reino Unido en marzo de 2017 para emprender oficialmente el camino del Brexit. Ahora bien, cabe dejar claro que si ese artículo no se activó antes en la UE fue por dos razones muy claras. La primera es porque, aunque un país le tenga mucho recelo a las instituciones de la UE, a fin de cuentas la Unión ofrece ventajas económicas, políticas y sociales a la población, aunque estas siempre sean mejorables o discutibles según el contexto. Y el segundo motivo es que el artículo 50 no existió hasta el año 2009, cuando se introdujo en el Tratado de Lisboa. Y ahí se recogió que todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión. O sea que si un país necesita un referéndum para llevarlo a cabo, pues tiene que proceder a ello, y si un gobierno simplemente necesita lanzar ese artículo 50, pues ya estaría. Pero ojo, cuidado, que echa la ley, echa la trampa. Y es que, aunque no se puede expulsar como tal a un país, sí que se le puede hacer la vida imposible dentro de la UE. Porque, por un lado, si violas los tratados y valores de la Unión, pues la justicia de la UE te va a freír a multas, y con razón. Además, la
Comisión Europea desarrolló un mecanismo para congelar los fondos europeos a países que la liasen sistemáticamente. Y mientras, por otro lado, es que existe la posibilidad de activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Y esto poca gente lo sabe. Este artículo, básicamente, permite suspender derechos políticos de un Estado miembro. Y esto podría conllevar la suspensión de su derecho a voto en el Consejo de la Unión Europea, que es donde... Entonces, por más que no se puede echar, se puede, decir, no va a participar, tu voto no vale de nada acá en la Unión Europea y no va a recibir la plata. Si son de un país más pobre, le pone dificultad a eso. Se toman decisiones en cuanto a la política exterior y de seguridad de la UE, entre otras cosas. Por tanto, sí, los que sueñan con que Hungría sea expulsada de la Unión realmente están deseando la activación del artículo 7 contra el gobierno de Orbán. Ahora bien, si este artículo existe, ¿por qué no se ha activado ya? Pues porque aunque se diesen las condiciones para activarlo, que sería si un país viola de manera grave los valores de la UE, al final se necesitaría la unanimidad del Consejo Europeo, es decir, el voto a favor de todos los presidentes o primeros ministros de los países de la UE. Y claro, la cosa es que hasta ahora Orbán siempre ha contado con algún aliado como mínimo que rompía esa unanimidad, ya que durante mucho tiempo fue Mateusz Morawiecki, el ahora ex primer ministro polaco, y actualmente es, sin ninguna duda, Robert Fico, el primer ministro eslovaco, y que junto a Viktor Orbán es el líder más prorruso dentro de la UE. Ahora bien, aunque ha habido momentos donde una unanimidad en contra de Orbán hubiera sido posible, el artículo 7 nunca ha llegado a activarse. Y tú te preguntarás, ¿por qué motivo? Pues básicamente porque algunos líderes temen que, si se le suspende el derecho a voto, el gobierno húngaro intentaría poner más piedras aún en diferentes decisiones. Además, que a efectos prácticos... ¿Por qué todavía no saca entonces todos los poderes? O sea, toda la participación del país. La activación del artículo 7 marcaría un precedente en la UE y con consecuencias totalmente desconocidas. Y por parte de la población, no solo de Hungría, se podría percibir como un ataque directo a la democracia en la UE, al dejar sin voto a un país que forma parte del club. Y por ello, al final, siempre se ha acabado negociando con Orbán para suavizar su postura y llegar a un acuerdo, que de eso va la democracia al fin y al cabo. Sin embargo, te soy sincero, en algunas ocasiones se les ha agotado la paciencia a todos los líderes y por esta razón han comenzado una nueva estrategia para vetar a Orbán. O sea, para hacer que a efectos prácticos fuese como si Hungría no estuviese en la Unión Europea. Mira. En diciembre de 2023, los líderes de la UE querían comenzar las negociaciones de adhesión con Ucrania, pero Orbán se oponía al 100%, quería vetar la decisión y su postura era innegociable. Esto sacó de quicio al resto de líderes que vieron cómo era imposible negociar con él y por ello surgió por primera vez una decisión cuanto menos controvertida, sacar a Orbán de la sala. Así, Olaf Scholz, el canciller alemán por aquel entonces, invitó a Orbán a darse un paseo fuera de la sala, y mientras el resto de los 26 líderes votaron a favor de avanzar en las relaciones con Ucrania. Y si bien esto es algo perfectamente legal, también es extraño de narices. Ahora bien, parece que fue la única forma en la que Orbán podía ceder ante el resto sin tener que votar a favor. Es decir, realmente eso fue el acuerdo al que se llegó con Orbán. Así, tras la votación, el primer ministro húngaro, en su página de Facebook, volvió a defender su postura respecto a este tema, diciendo que Ucrania no estaba preparada para empezar las negociaciones con la UE, que era una decisión equivocada en esas circunstancias y que él no quería formar parte de esa decisión. Eso sí, ante... Pero acá entonces él aceptó, el acuerdo fue él acepta salir de la sala, dejar que los otros negocien y poder decir a su gente que no estaba de desacuerdo y en la hora de la negociación no estaba en la sala. Qué cosa, ¿no? Muy raro todo eso. De esto, el primer ministro belga de aquel entonces, Alexander De Croo, le respondió a través de una rueda de prensa, diciéndole que si no vetas una decisión, después tienes que mantener la boca cerrada. Pero bueno, ese salseíto se quedó ahí y quedó como algo más anecdótico que otra cosa. Y von der Leyen, la presidenta de la Comisión, remarcó que su prioridad era lograr acuerdos respecto a Ucrania entre los 27 países miembros, pero que también estaba preparada para sacar acuerdos con 26, es decir, sin contar con Hungría. Bien, pues la cosa es que el tiempo ha pasado y el 21 de marzo de este año volvimos a tener movida. Y es que ese día hubo una cumbre en Bruselas, es decir, una reunión de los primeros ministros y presidentes de los países de la Unión Europea. Y, entre otras cosas, se discutió sobre la situación en Ucrania y sobre enviarle nueva ayuda. Sí, curiosamente el mismo tema que en esa reunión de diciembre de 2023. Y también, al igual que en 2023, los líderes sacaron adelante una declaración conjunta sin Hungría, o sea, con el apoyo de 26 países y no de los 27. Y lo que sucedió fue que mientras que Orbán abandonaba la sala, el resto de los 26 líderes votaban para aprobar la declaración en apoyo a Ucrania, consiguiendo una unanimidad. Sí, pero solo entre 26. Y claro, esta práctica pues comienza a ser algo más que anecdótico, con fuentes diplomáticas diciéndole a medios de comunicación que ya se trata de una nueva doctrina y que Orbán puede quedarse fuera las veces que quiera, pero que no va a seguir arrastrando a los demás a ese inmovilismo. Y es que... Entonces, prácticamente él está de acuerdo con eso. Deje que pase, pero no pone su nombre en la firma, nada de eso. A ver, tradicionalmente la UE ha necesitado unanimidad en decisiones críticas, como en los temas de política exterior y seguridad. Pero claro, esta norma ha permitido que un solo país pueda bloquear iniciativas respaldadas por el resto. Y si hay un país que ha usado este poder de veto, digamos, ha sido Hungría, bajo liderazgo. Y al salir también no ejerce ese poder de vetar.
de Viktor Orbán. Así que en los últimos años, Orbán ha obstaculizado sanciones contra Rusia y ha frenado paquetes de ayuda a Ucrania, lo cual ha generado frustración en el resto de los 26 países de la UE. Y viendo que esta situación puede que se siga repitiendo en más ocasiones, pues no sería raro que se comenzase a tomar como costumbre echar a Orbán de la sala, o sea, invitarle a que se dé un paseo. Y esto se haría cuando los 26 líderes de la UE fueran a tomar decisiones por unanimidad, al menos en estos temas que atañen a Rusia y a Ucrania. Eso sí, esto podrá pasar solo cuando exista realmente unanimidad entre el resto de 26 países, pero pues sí que podría comenzar a ser más frecuente de aquí en adelante. Y esto, evidentemente, hará que Orbán esté todavía más aislado dentro de la Unión Europea. Por tanto, para concluir, vamos con unas preguntas y respuestas rápidas para que quede todo clarito. ¿Puede entonces la Unión Europea expulsar a Hungría? No, no puede a ningún país, pero puede asfixiar de varias maneras a quien incumple las normas o sea un incordio. ¿Debería la Unión Europea expulsar a Hungría o buscar una forma de ello? No, solo repercutiría negativamente en la imagen democrática de la UE. Además, llegado ese momento, muchos líderes afines a Orbán se opondrían y se liaría la de Dios. Y ojo, cuidado, también hay que tener en cuenta que puede que Orbán deje de gobernar en Hungría para el 2026, como ya te conté en un vídeo a principios de este año. Bueno, entonces sería una forma de actuar acá, pero si sigue así por mucho tiempo, no sé si lograría mantener, porque acá él prácticamente está aceptando que sea así. No sé qué piensan ustedes. Bueno, quizás la Unión Europea ya no sea tan unión, ya está empezando la desunión europea. Y si sigue llevando las cosas así, quizás no dure mucho tiempo, no sé. Acá pone sanciones gordas y congelación de fondos, el bolsillo es lo que más duele. Con Hungría y su tensa expulsión en la Unión Europea hay una gran confusión, yo pienso que sí. Será la ausencia de su solución, evitando así la plena unión. No sé por qué no se puede haber una mayoría absoluta en lugar de unanimidad. Se va a Hungría, entra Canadá, quizás, ¿no? No has comentado nada sobre su... Bueno, la decisión de la Unión Europea no debería ser por unanimidad, sí, por mayoría. Al igual que a cualquier que no respecte sus valores, no creo que Hungría deba ser expulsado de la Unión Europea. Tener voces disidentes ayuda a crear debates dentro de la Unión Europea. Lo que debería cambiar es su sistema de votación para que no sea unánime. Es mucho mejor que echar a todos los que no piensan como el resto. Una cosa es tener opiniones diferentes, otra es de pasarse por las normas básicas de la Unión Europea. Nadie les ha obligado a pertenecer a la Unión Europea, todo eso. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Esa situación, ¿dónde va a terminar esa situación con Hungría si no cambia el gobierno, por ejemplo, el año que viene, en 2026? Puede traer más ruidos, más conflictos a la Unión Europea. La Unión Europea va a ser cada vez más desunión europea. ¿Qué piensan todos ustedes? Dejan en los comentarios. Yo soy Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil. Y si quiere ver los videos por adelantado, hazte miembro del canal.